Eguerdion, Gobernu Kontseiluak trebakuntza gutxi duten gazte langabeen gizarte eta lan aktibaziorako prestakuntza programa onetsi du gaurko bileran. 1,6 milioi euro dira osotara, 2022 urtera arte lan integrazioko ibilbideak martxan jartzeko. Programa 2021erako gizarteratzeko euskal planean sartzen da, horren partaide da beraz. 16 eta 25 urte bitartean duten eta gizarte kalteberetasun egoeran dauden gazteen kolektiboan jartzen dugu hain zuzen ere fokua. Programa horren bidez, prestakuntza aukerak eskaintzen ditugu, DBH amaitu ez duten eta oinarrizko gaitasunik ez dutelako, enplegurako prestakuntzarekin jarraitzeko aukera ez duten, pertsonen lan mundurako transizioa arrakastatsua izan ahal izateko. Honako hauek dira hain zuzen ere hartzaileak. Lehen edo bigarren hezkuntzako etapetan zenbait aldiz errepikatu duten eta 17 urte beteta ere oraindik titulurik ez duten ikasleak. 16 urte baino gehiagorekin iritsi eta beraz bigarren hezkuntzan eskolatu ez diren gazte atzerritarrak eta oinarrizko lanbide heziketa hasi baina utzi duten gazteak. Programa honen aurreko deialdietan plaza guztiak bete ziren. Oraingoan, lanbidek 14 prestakuntza ibilbide jarriko ditu abian 210 ikaslerentzat. El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa de formación para la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación. Son 1,6 millones de euros para la puesta en marcha de itinerarios de integración laboral hasta el año 2022. Es un programa enmarcado en el Plan Vasco de Inclusión 2021. Ponemos el foco en colectivo de jóvenes de entre 16 y 25 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Con este programa ofrecemos oportunidades formativas que permitan una transición exitosa al mundo laboral de personas que no han completado la ESO y que no tienen acceso a continuar con su formación para el empleo por falta de competencias básicas. Hablamos del alumnado que ha repetido varias veces durante las etapas de primaria o secundaria y que ha alcanzado los 17 años sin conseguir obtener el título. Hablamos también de jóvenes extranjeros que han llegado con más de 16 años y, por tanto, no se les ha escolarizado en la educación secundaria. Y hablamos también, en fin, de jóvenes que han comenzado la formación profesional básica, pero la han abandonado. En las convocatorias anteriores a la actual, se completaron en el programa todas las plazas disponibles. En esta ocasión, Lanbide pondrá en marcha 14 itinerarios formativos diferentes para un conjunto de 210 alumnos. Beste alde batetik, Gobernu Kontseiluak baita ere 36,1 milioi euroko programa onetsi du 2020-2021 ikasturtean ikastetxe itunduetan hezkuntza berezia finantzatzeko. Euskadin, 623 profesional ari dira ikastetxe itunduetan lanean laguntza berezia duten ikasleak hezten. El Consejo de Gobierno ha aprobado también un programa dotado con 36 millones de euros para financiar la educación especial de los centros educativos concertados durante el próximo curso 2021. En Euskadi hay 623 profesionales trabajando en los centros concertados para educar al alumnado que requiere de ayuda especial. Para darle los detalles de este programa comparece hoy la consejera de Educación, Cristina Uriarte, a quien cedo la palabra. Seguro. Eskerrik asko, Josu. Bozeramaileak esan duen bezala, gaurko Gobernu Kontseiluan 36,1 milioi euroko diru kopurua onartu da, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen unitateak sortzeko itunpeko ikastetxeetan. Datorren ikasturteari begirako deialdi batetaz ari gara. Deialdi hau, Euskadin lehen hezkuntza edo derrigorrezko bigarren hezkuntza eskaintzeko baimenduta dauden itunpeko ikastetxei zuzendua da. Datorren ikasturterako ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten honako atal hauetan.
lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza berezi irekian, berariazko hezkuntza errefortzuko proiektuetan, eta kurrikulum aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Deialdi honen bidez, itunpeko ikastetxetan, lehen hezkuntzan eta DBH-en ari diren eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikaslei arreta emateko beharrezko diren profesionalak finantzatzen ditu hezkuntza sailak. 2019-2020 ikasturtean, 491 gela itundu dira orotara hezkuntza berezi irekian. Unitate horietan, orotara, pedagogia terapeutikoko 491 irakasleen lana finantzatu du hezkuntza sailak. Era berean, berariazko hezkuntza errefortzuko 73 proiektu eta kurrikulum aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko 59 programa ere itundu dira ikasturte honetan. Guztiak ere derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Programa hauetarako hezkuntzako 132 profesional aritu dira lanean, hauek ere deialdi honen bidez finantzatuak. Guztira, 623 profesional kontratatu ikastetxe kontzertatuetan dira deialdi honen bitartez. Bien, como he señalado, esta mañana hemos aprobado en el Consejo de Gobierno una partida de 36,1 millones de euros para las aulas de alumnado con necesidades educativas especiales en centros concertados de cara al próximo curso 2020-2021. Mediante esta convocatoria, los centros educativos concertados de Euskadi, que están autorizados a impartir educación primaria o secundaria obligatoria, podrán solicitar las unidades a concertar en la educación especial abierta, en proyectos de refuerzo educativo específico y en programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento mediante diversificación curricular. El Departamento de Educación financia los recursos de profesionales necesarios para dar respuesta al citado alumnado con necesidades educativas especiales de centros concertados. Durante el presente curso han sido concertadas un total de 491 aulas de educación especial abierta y se ha financiado el mismo número de profesores o profesoras de pedagogía terapéutica. Asimismo, se han concertado 73 unidades de proyectos de refuerzo educativo específico y 59 unidades en programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento mediante diversificación curricular, todos ellos en la educación secundaria obligatoria. Estos programas han requerido de 132 profesionales de la educación, también financiados mediante esta convocatoria. En total, la convocatoria ha permitido la contratación total de 623 profesionales en los diferentes programas. En el dossier que se os ha remitido ya se recoge una explicación de cada uno de ellos, pero de un modo resumido podemos señalar que en relación a las aulas de educación especial abierta, decir que tanto en educación primaria como en educación secundaria obligatoria, el alumnado con necesidades educativas especiales es atendido en su propia aula, en un entorno normalizado e inclusivo, y recibe el apoyo del profesorado de pedagogía terapéutica en su entorno ordinario. Por su parte, los programas de refuerzo educativo específico dotan de profesorado de refuerzo de primero y segundo de la ESO para ayudar al alumnado que tiene dificultades en la adquisición del currículum, asociado a situaciones sociales desfavorecidas o con graves dificultades de adaptación al medio escolar. También este alumnado está integrado en el aula ordinaria, donde comparte el horario lectivo con sus compañeros y compañeras. Y para acabar, en relación a los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la diversificación curricular, señalar que están dirigidos al alumnado de tercero y cuarto de la ESO con dificultades para abordar el contenido curricular establecido. En grupos específicos, este alumnado recibe una formación con un currículum adaptado con el objetivo de que pueda lograr el título de la educación secundaria obligatoria. Besterik ez, nire aldetik. Eskerrik asko sailburu, zure informazioagatik. Eta, bueno, orain Nekane Murga osasun sailburuari emango dio hitza, osasun krisiari buruzko datu eguneratuak eman ditzan. Cedo ahora la palabra a la consejera de Salud, Nekane Murga, que ofrecerá los datos actualizados relativos a la pandemia. Eskerrik asko, sailburu, eguerdi on guztioi. Como todos los martes, comparezco para dar cuenta de los datos de la evolución de la pandemia después del Consejo de Gobierno. Durante mi intervención también les indicaré cuál es la situación de los dos focos de contagio que estamos siguiendo en este momento. Comenzaré detallando los datos actualizados.
A lo largo del día de ayer se hicieron en total 2.984 pruebas, 2.272 fueron PCRs y 712 test rápidos o test serológicos. El número de nuevos contagios detectados por PCR son 16. Por territorios, el desglose sería el siguiente: 5 casos nuevos en Áraba, 10 en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa. Ayer se registraron 3 nuevos fallecimientos. En cuanto a la situación asistencial, ayer ingresaron 3 personas en los hospitales. Uno de ellos fue en Txagorritxu y 2 en el Hospital de Basurto, al haber sido identificados como positivos y relacionados con el brote que está en estudio. En cuanto a la situación de las UCIs, no hay cambios. Permanecen 18 personas actualmente en las unidades de cuidados intensivos. Hasta aquí los datos de ayer. Como expuse, nos encontramos ante la presencia de unos brotes de contagio que se han centrado fundamentalmente en el sistema sanitario. Todo el sistema sanitario está recuperando su actividad asistencial, pero debemos seguir alertas y centrarnos en la seguridad de profesionales y pacientes. El virus sigue entre nosotros y el sistema sanitario y el sistema sociosanitario son lo más vulnerable. En este sentido, quisiera darles los avances realizados en los focos detectados tanto en Basurto como en Txagorritxu. En relación con el Hospital Universitario Áraba-Txagorritxu, desde ayer, como les dije, no ha habido nuevos casos positivos de pacientes ingresados y ya como comentamos el número que eran. Se habían detectado ayer 3 nuevos casos. A día de hoy se han realizado en total 102 PCRs a contactos estrechos de este primer caso que se identificó a pacientes y profesionales. Y el resultado sigue siendo, como les he dicho, 4 positivos en total. 2 pacientes, un profesional y una visita. No ha habido más positivos. Como les digo, todas las PCRs que se están realizando están siendo negativas. En el caso del Hospital Universitario de Basurto, la situación es la siguiente. Tras detectar 2 positivos en pacientes que inicialmente no lo eran, se han realizado en total 230 PCRs, 160, más de 160 profesionales y más de 60 a pacientes y visitas. También se han realizado a pacientes que habían sido dados de alta durante la semana pasada de esta unidad. Según los resultados, el número de positivos en el momento actual asciende a 20. 9 son profesionales del hospital y 11 son pacientes o visitas. Como digo, hemos realizado en torno más de 230 PCRs y este ha sido el total del foco que tenemos identificado. El resto han sido negativos. Quiero destacar que de los 11 casos positivos de PCR detectados ayer en Vizcaya, los 11 que he mencionado, 9 están relacionados con el brote del Hospital de Basurto. 6 son profesionales y 3 son los pacientes. Sus contactos están identificados. Estamos poniendo las medidas y revisando las áreas de riesgo para mejorar la seguridad. Todos los positivos se encuentran en aislamiento y seguimos reforzando medidas. Al conjunto de los profesionales del Hospital de Basurto se les repetirá la prueba PCR, que ya la tenían todos realizadas en el mes de abril, en los próximos 14 días, para verificar su estado de salud. Me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad dentro de este contexto. Estamos en la fase 3 y esto es gracias al conjunto de la población y a los profesionales sanitarios y el resto de servicios esenciales.
Los focos, en este momento, están en estudio y están localizados. Estamos mejor que hace semanas y que hace meses, pero es cierto que en este momento nos toca trabajar y seguir avanzando. Monitorizamos la situación y tomamos medidas, y así, de contención de este brote epidémico. Nunca hemos negado que se pudieran producir focos. Lo realmente importante es que los hemos detectado a tiempo, que los contactos están identificados y que tenemos a un conjunto de personas con tantos en riesgo de que hayan tenido la infección, aislados y en seguimiento. Esta labor de identificación ha sido posible gracias a la red de vigilancia y control que tanto el Departamento de Salud como Osakidetza han puesto en marcha desde el principio de mayo. Contamos con el conjunto de enfermeras gestoras en colaboración con los servicios de salud laboral de los hospitales, de epidemiología de salud pública y de preventiva. Y de esta forma somos capaces de identificar de manera ágil y precoz los casos y realizarles el seguimiento y las indicaciones oportunas. Bi mesurekin bukatu nahi dut. Lehena, eskerrak emanez. Honaino heldu gara hainbat pertsonen ahaleginagatik. Eta bigarrena, bizitakoa ez ahazteko deia eginez. Koronavirusa gure artea dago eta erne jarraitu behar dugu. En los momentos más virulentos de la pandemia, Osakidetza hizo frente al virus. Ahora toca seguir alerta. Osakidetza está demostrando que no baja la guardia. Pido que sigan confiando en los miles de profesionales que día a día trabajan por mejorar la salud de la población. Y reitero el llamamiento a seguir cumpliendo con las medidas de prevención. El virus sigue entre nosotros. Es necesario mantener idealmente 2 metros de distancia de seguridad. El uso de mascarillas cuando no se pueda mantener esta distancia. Esto es especialmente importante en el interior de espacios, donde sabemos que el virus se propaga con mayor facilidad. Y es muy importante la higiene de manos, especialmente siempre que cambiemos de lugar, nos movamos o toquemos zonas que pueden ser comunes. Es importante que, como hasta ahora, sigamos colaborando desde el ámbito individual para que Euskadi continúe avanzando en el camino que estamos yendo hasta ahora. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu. Eta honen bestez gaurko Gobernu Kontseiluari buruzko informazioa. Orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Galderarik egon ezkero. Consejera, me ha parecido entenderle que ha aludido a 3 ingresos derivados de estos focos, 2 en Basurto y 1 en Txagorritxu. No sé si podría concretar un poco cuál es el perfil de estos pacientes, si son pacientes que han tenido que reingresar o son sanitarios, o si puede concretar algo. El paciente de Txagorritxu es un ingreso por la urgencia, no relacionado con ningún foco, vamos a decir, de momento está, al haberse detectado en la urgencia acudiendo por síntomas sugestivos de COVID, se está ahora analizando el posible foco de contagio. Ya le digo que es un ingreso de ayer. Los otros 2 son ingresos programados. Son personas que habían estado ingresadas en la planta del Hospital de Basurto y al haberles llamado habían sido dadas de alta la semana pasada, exactamente no sé si viernes, jueves o sábado, le puedo decir, y a todas las altas de esa unidad de la semana pasada se les han realizado pruebas PCR y se han detectado unas positivas, son personas que han sido dadas de alta recientemente, vulnerables, y se ha considerado que estaba indicado ingresarles. Entonces son personas infectadas relacionadas con este brote y que ingresan de forma, vamos a decir,
llamándoles desde el propio hospital para ver su estado de salud una vez que se conoce que tienen PCR positivo. Sobre el brote de Txagorritxu, diría que está controlado después de que no se hayan detectado nuevos positivos en las últimas horas. ¿Y cómo definiría la situación del brote de Basurto? Bien, el hecho de que llevemos 24 horas sin casos, más de 24 horas sin casos positivos en Txagorritxu, a pesar de que se están aumentando el número de pruebas y realizando PCRs a un colectivo y sucesivamente a más número de personas, nos hace pensar que el foco puede estar controlado, pero esto es algo que no lo podemos afirmar porque necesitamos también esperar un periodo de incubación. Estas personas que fueron identificadas el viernes y el sábado pudieron contagiarlo antes de haber estado en aislamiento y, como saben, hay un periodo de latencia en el que el virus puede estar todavía latente y aparecer en los próximos días. El que no haya personas positivas no quiere decir que no haya personas contagiadas con el virus en este momento desarrollándose y que puedan ser positivos en los próximos días. A todas estas personas que son contactos estrechos se les ha realizado una PCR, están en aislamiento y la idea es repetir otra PCR a los 8 días. Y porque es el tiempo de incubación en el que la mayor parte de las personas ya se vuelven positivas. Este es el protocolo que se va a seguir y, aunque den negativas, se les mantendrá hasta completar los 14 días en el que se volverá a hacer una revisión de la situación clínica de estas personas. Por lo tanto, hasta que no pasen 14 días, yo no puedo dar ese brote como terminado. ¿Se sabe algo sobre el origen de los focos de contagio en los dos hospitales, por una parte? Y quería saber si se plantean tomar algún tipo de medidas para controlar el acceso de visitas a hospitales, que se había comentado, bueno, que era una cuestión que podía estar ahí. Bueno, el foco inicial, el problema que tiene esta epidemia es que con unos periodos de incubación tan largos y con un porcentaje de personas poco sintomáticas, el afirmar quién es el origen o cómo ha sido la infección es muy complejo. De momento se está estudiando y no lo tenemos una respuesta concluyente. Puede haber hipótesis, pero no podemos afirmar nada de forma segura. En cuanto a las visitas, estamos revisando el protocolo actual y la idea es realizar que cada persona pueda tener una visita identificada y estamos viendo cómo implementar que se les realice PCR a estas visitas de forma sistemática. ¿Se ha tomado alguna medida de aislamiento del pabellón Revilla, un aislamiento íntegro? Por el alcance del brote, ¿se ha adoptado alguna medida extraordinaria para evitar la expansión del virus? No sé si nos podría, aquí se habla de 230 PCRs, pero ¿cuántas personas en el rastreo básicamente se han identificado que habrían entrado en contacto con este brote epidémico? Sí, bueno, el pabellón Revilla, le puedo decir que se ha identificado una zona como COVID, que es donde van a estar todos estos pacientes, están en aislamiento, el resto tiene las medidas de desinfección propias y ya todos los pacientes del pabellón se están sometiendo a esta prueba, también todos los profesionales, y se están identificando las zonas para trabajar en ellas. ¿Cómo se han suspendido transitoriamente las visitas? ¿Se ha adoptado alguna medida extraordinaria respecto a las que había? Bueno, le quiero decir que hay un conjunto de medidas. Estamos, desde luego, con un mayor control de las visitas
y, ya le digo, implementando estos protocolos de mayor control. ¿Y las personas identificadas o que podrían haber entrado en contacto? ¿Cuántas han identificado? ¿Sabe qué pasa? Que cada momento, en este momento, para que 3 de los casos positivos son de ayer a la noche. Entonces, hoy a la mañana estamos de nuevo realizando a otros 50 o 60 profesionales y estamos volviendo a identificar personas para aislamiento. Entonces, ya les digo, así como tengo una foto más fija, la de Txagorritxu, la de Basurto es una foto que no está todavía en evolución. Tenemos que ir viendo qué vamos identificando y tomando las medidas. ¿De cuánta gente hay aislada en cada uno? Ayer se comentó que profesionales de Txagorritxu estaban 23 en aislamiento, en cuarentena, y no se sabía muy bien la cifra de Basurto. Hoy más o menos aproximadamente ¿cuántos pueden ser? Bueno, ayer superaban a la tarde que se hizo un momento de revisión de la situación, nuevas medidas, le puedo decir que superaban los 40. Le he entendido que van a hacer pruebas PCR a toda la plantilla de Basurto. Si es así, ¿cuántos sanitarios, cuál es el personal que compone la plantilla de Basurto y por qué se aplica esta medida específicamente con los profesionales y no también con los enfermos? Porque da la sensación de que quizás el virus ha superado ese pabellón Revilla que estamos comentando. Sí, estamos haciendo también cribajes a los pacientes. Entonces, le quiero decir que hay unas medidas para ir realizando estas pruebas y entre ellas también está el cribado de pacientes. Sí, pero ¿cuántas personas, cuál es el número de la plantilla? No hace falta que me lo distribuyan médicos y sanitarios, sino en general. Y luego, si los nuevos positivos de Basurto pertenecen todos al pabellón Revilla o, sin embargo, trabajan en otros pabellones. El número de empleados que estamos realizando, vamos a decir, como una distribución en mancha de aceite, vamos a decir, ¿no? Viendo inicialmente se empezó por las personas de la planta, después se ha ido a todo el pabellón, ahora se está trabajando paulatinamente en los profesionales y esa es la idea. Se ha hecho también a todos los profesionales en los que participaron estas personas en pruebas. Le puedo decir que de los pacientes que han estado ingresados, algunos se les había realizado escáner, ecocardiogramas, radiologías. Por lo tanto, los profesionales de estas unidades también se les ha realizado estas pruebas. Y en pacientes estamos también siguiendo una valoración y un screening progresivo de todos los que nos parece en función del riesgo. No nos puede dar esos datos del número de personal de plantilla, ni tampoco si los 9 contagiados... Es que yo el número de personas en la plantilla que están trabajando durante los últimos 10 días en Basurto, pues decirles si son 700, 800 o 2.000, pues tendría que preguntarlo. Le quiero decir que no lo sé, así de claro, no me sé, porque realmente no es el número de personas en plantilla, es el número, si identificamos el periodo de riesgo que hemos identificado desde una fecha, es las personas que han estado desde 48 horas antes hasta ese momento e ir haciendo, ahí hemos identificado hasta este momento en torno a 200 personas, se les está realizando e iremos aumentando y la idea es seguir. Pero ya le digo que el criterio que realizamos es riesgo. ¿Quién ha realizado pruebas a estos pacientes? ¿Las unidades de rayos? ¿Las unidades de cardiología? ¿Los sistemas? Y hacemos más esa forma de decidir a quién ir haciendo los screenings que otras. Le quiero decir que hemos valorado el riesgo de los diferentes profesionales, que aparte está claro que trabajar en Revilla supone un riesgo, pero también dónde se movilizaron los pacientes. Y a partir de ahí vamos a realizar pruebas. Hemos realizado pruebas, ya le digo, a un número de profesionales hasta
Hoy teníamos el número de PCRs que le he dicho, en concreto a profesionales, superaban ya las 165 que teníamos PCRs resultados, pero hoy a la mañana y de ayer se había hecho a decenas más y así seguiremos haciendo. Y a pacientes lo mismo, hemos empezado por los de esa unidad, por los que se habían dado de alta de esa unidad, por los que estaban en el pabellón, vamos a seguir por los que pueden tener fiebre en el hospital y a partir de ahí vamos a ir aumentando el número de pacientes y de profesionales a hacer el screening. Y la forma de realizar esto se realiza valorando riesgos e intentando identificar primero a los que tienen más posibilidades de estar infectados. Y es nuestra forma de proceder. Nuestro objetivo, nos hemos puesto el objetivo de llegar a toda la plantilla en riesgo en 2 semanas. ¿Van a ser 1.500? Pues probablemente, pero tampoco se lo puedo decir con seguridad. Y el orden de priorizar, pues ya le digo que en este momento hay técnicos en seguridad y de las unidades básicas de prevención que han establecido unas prioridades y así se está haciendo. Consejera, quería preguntarle por el Hospital de Cruces, un posible caso positivo y aislamiento de 20 personas en psiquiatría. Quería saber que se nos podría clarificar exactamente la situación. Sí, en Cruces hubo una persona que fue positiva, pero después no hemos identificado que se hubieran producido contagios dentro del hospital. Pero como fue en una unidad y esta persona había tenido contactos con diferentes profesionales y con algún paciente, se ha procedido a que estén en aislamiento y el seguimiento que he referido de repetir la prueba y de realizar aislamientos por un periodo. No lo consideramos foco de momento porque no hay evidencia de transmisión intrahospitalaria. No hemos identificado más que una persona. ¿Están en aislamiento? Pues en torno a esa cifra. Jaurlaritzaren bozera mailari galdetu nahi nioke, ea Eusko Jaurlaritzak aurre ikusten duen 3. fase hori hasiera batean astelehenean bukatzeko asmoa edo zuena, ea egoera honek aldatzen ote duen asmo hori. Bueno, egoera hau ez da imprevisiblea izan. Hau aurre ikusita zegoen. Emergentzia... Ez dakit, ba. Zein mogu. Linea ontzala. Bai, emergentzia... Emergentzia aroari bukaera eman genionean beste aro berri bati zabalera eman genion, hain zuzen ere ikuskapena eta vigilantzia berri bati eman genion. Orduan, esan genuen, egitekoa zela aztertzea eta jarraipen zehatza zorrotza egitea zenolako kasuak zeuden eta horien inguruan zenolako kontaktuak egon daitezken. Hori da, garai honetako gure egin behar nagusia, ezta? Eta beraz, horrek esan nahi du, gertatutakoa aurreikusita zegoela. Hori gerta zitekeela bagenekien gertatu da, eta horretarako neurriak eta baliabideak jarrita genituen, eta horiek martxan jartzen hasita gaude. Baina ez da salbuespena, ez da aurreikusita zegoen zerbait, baizik eta posibilitate hori mahai gainean zegoen, eta hain zuzen ere fase horren diseinu guztia posibilitate horri atxikituta edo horri begira zegoen diseinatuta. Horregatik, horrek ez dauka zertan gaur-gaurkoz honek hartu duen dimensioarekin bentsat ez dauka zertan planak aldarazi, gaur-gaurkoz. Consejera, perdona que insista, ¿se ha adoptado alguna medida o se va a adoptar de cierre del acceso de visitas en el pabellón Revilla, incluso en todo el hospital de Basurto? ¿Se ha adoptado alguna medida en ese sentido? ¿Se va a adoptar? En este momento, una medida de ese tipo no. Lo que vamos a hacer es reducir las medidas, las visitas y tener un control en las unidades. Garantizar que exclusivamente pase una persona, que esta persona esté claramente identificada quién va a ser,
que a esta persona también se le expliquen, hay un documento donde se le va a explicar que si hubiera algún contacto positivo próximo tiene la obligación de notificarlo, que se le recomienda que se tome la temperatura en casa, aunque también se va a promover que en las unidades se realice, se le va a explicar que debe mantener en la habitación, siempre que sea posible, la mascarilla, el lavado de manos y cierto distanciamiento con la persona. Se les va a pedir para concienciar, quiero recordar que son pacientes no COVID, y para todos nosotros es una tentación cuando visitamos a un familiar, pues tocarle, abrazarle y quizá podemos estar infectados, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que concienciar también a las propias visitas, entonces se les va a pedir esto y además estamos valorando en qué momento y cómo realizar una PCR para que si en algún momento estas personas son positivas, cuanto antes también lo podamos tener identificado y evitar, creemos que puede ser algo que reduzca el riesgo de que pueda haber infección en nuestros centros. Pero de momento no se han planteado prohibir las visitas, no. Lo que es prohibir radicalmente, no. Están los pacientes en las zonas COVID, a todos los que se le ha hecho. Le quiero decir que en este momento el pabellón Revilla, todo el mundo tiene un test COVID de hace menos de 72 horas. Le quiero decir que en este momento el punto más seguro de Euskadi podría ser, ¿me entiende? Le quiero decir que en este momento hemos realizado un rastreo exhaustivo. También se ha desinfectado y estamos en ello. ¿Cómo va a ser dentro de unos días? Queremos evitar que vuelva a haber contagios. Está claro que los contagios en los hospitales se producen de alguna forma que debemos poner el máximo de barreras. Riesgo cero, lo digo siempre, no existe, pero debemos identificar riesgos y poner barreras. ¿Un riesgo son las visitas? Pues vamos a poner el máximo de barreras que se nos ocurre. Podríamos prohibirlas, pero creemos que también hay un derecho de las personas enfermas y de los familiares. También el que crea que tiene temor de contagiar puede evitar ir o de contagiarse. ¿Me entiende? Le quiero decir, pero bueno, yo creo que estamos hablando de una situación que va a durar meses y dejar a todos nuestros enfermos solos es una decisión. Ya le digo, que existe la posibilidad de prohibir y sería más seguro, pues sí. Pero bueno, si en este momento creemos que es proporcional a lo que está ocurriendo el realizar esta información exhaustiva a las visitas y una PCR. ¿Qué vamos a decidir en los próximos meses? Pues iremos viendo, o semanas o horas, según vaya la epidemia. Por eso le digo que en este momento nos parece que hemos tomado con las visitas una medida proporcional. ¿Que iremos cambiando? Pues en esta epidemia nos está enseñando esto, que las afirmaciones absolutas no las podemos hacer en ningún momento. Quería saber cuándo se detectó el primer caso en Basurto, porque creo que ayer no se dio ese dato, y también si nos puede explicar cuál es la fisonomía del pabellón Revilla, es decir, si es un espacio del que los pacientes que están allí salen en algún momento para hacer esas pruebas que usted ha mencionado, o si por el contrario es un pabellón que actúa de manera autónoma y no hay trasiego de personal o de pacientes con otras zonas del hospital. Sí, el primer dato de PCR positivo en Basurto, que fue un paciente, fue el jueves a la tarde. A partir de ahí se hizo una PCR a su acompañante de habitación que no tenía síntomas y se detectó el segundo paciente. Que el pabellón Revilla puede ser el lugar más seguro de Euskadi, con 20 positivos y más de 160 sanitarios a examen. Yo lo que he dicho es que en este momento tenemos identificados a todas las personas que hay en ese pabellón que son positivos
y tenemos identificados a todos los que no son positivos. A todos los que son positivos están en aislamiento y el pabellón ha sido desinfectado hace menos de 24 horas. Le quiero decir que, por supuesto, que no me parece que haya sido un sitio seguro, porque se han infectado personas. Y espero que no pongan eso en mi boca, porque no es así. Yo soy la primera que esto reconozco que es algo que ocurre en un hospital, que sabíamos que existía el riesgo, que habíamos puesto barreras y que ha ocurrido. Pero también es verdad que en este momento todos los profesionales y todos los pacientes, y está desinfectado el edificio. Le quiero decir que prohibir a una persona igual que está falleciendo que le llegue un familiar cuando sabemos que ese paciente es negativo y sabemos que no, pues a mí no me parece que es el momento de prohibir una visita a ese pabellón. Es lo que me parece. Y es lo que han considerado también las personas de prevención y de seguridad que están analizando el contexto. Igual una sala blanca también es más segura o un sitio donde se hayan medido, pero le quiero decir que lo he dicho en relación a una respuesta pidiéndome que prohíba el acceso a ese pabellón a cualquier visita, que así he interpretado yo, igual lo he interpretado mal. Y entonces mi respuesta ha sido en este sentido, que en este momento se ha considerado que no estaba justificado prohibir las visitas, dado que tenemos ese pabellón totalmente valorado recientemente. Y el pabellón tiene 4 plantas y es como los pabellones, creo recordar que 28 camas por... le quiero decir que es un pabellón con 4 plantas. Y los pacientes que se van a hacer un escáner salen del pabellón, porque no hay escáner en el pabellón. Y si van a realizar un ecocardiograma, salen del pabellón. Bueno, quería preguntarle al portavoz, antes ha comentado en euskera que estos focos, o como se quiera llamar, de los hospitales no va a afectar al cambio de fase 3 a la denominada nueva normalidad. Quería saber exactamente qué va a hacer el Gobierno vasco sobre ese tema y sobre la movilidad. ¿Siguen manteniendo ustedes la posibilidad de que sea a partir del 15 con otras comunidades autónomas o ya dan por perdida esa cuestión? ¿Nos puede aclarar un poco? Bueno, cuando superamos la fase de la emergencia sanitaria, iniciamos una nueva fase que se llama de vigilancia y control. Y se caracterizaba, así lo dijimos en aquel momento, por hacer un seguimiento exhaustivo de los casos y de los contactos. Bueno, esto es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Por tanto, lo que ha sucedido, lo que ha comentado ahora la consejera, no es algo que no estuviera previsto para esta fase. Todo lo contrario. Se habían adoptado medidas para afianzar la capacidad de reacción de nuestro sistema ante la posibilidad de que este tipo de situaciones se pudieran producir. Por tanto, no es algo que fuera imprevisible. Estaba previsto y se está actuando con arreglo a lo previsto, ¿no? Por tanto, por la dimensión y la envergadura que tiene todavía el foco, no creemos que eso deba alterar en absoluto la gestión de la fase tercera. En todo caso, lo ocurrido sí pone de manifiesto que las apelaciones que desde las administraciones públicas estamos haciendo a la necesidad de ser responsables, las apelaciones a la responsabilidad individual, a la necesidad de actuar con prudencia, de poner énfasis en la higiene, la limpieza, el distanciamiento físico, no son apelaciones vacías, no son apelaciones sin fundamento, sino que tienen un fundamento clarísimo en razones sanitarias y que conviene que todo el mundo se haga responsable de estos mensajes, ¿no? Este foco efectivamente pone de manifiesto que estas apelaciones, esta insistencia de la administración pública no es una insistencia vacía, no es caprichosa, sino que tiene un fundamento claro. A partir de ahí, bueno, la fase 3 la acabamos de estrenar. En este momento, como claramente ha puesto de manifiesto la consejera, estamos haciendo una gestión, un seguimiento de datos y de la evolución de la pandemia exhaustivo, pormenorizado. Tenemos monitorizados todos los indicadores
y serán, bueno, los datos que vayamos viendo y la evolución que constatemos durante los próximos días los que nos lleven a adoptar unas decisiones u otras en relación con la gestión de esta fase 3 y, en su caso, también en relación con la posible adopción de medidas de apertura durante la gestión o en la fase 3 o en la fase posterior, ¿no? Pero, insisto, vamos a seguir actuando con prudencia y, por tanto, en este momento en el que acaba de estrenarse la fase 3, lo que procede, lo que toca es seguir obrando con cautela, con prudencia, seguir haciendo esta gestión, esta monitorización exhaustiva de todos los datos, de todos los indicadores, seguir haciendo este seguimiento de datos y la evolución y tomar decisiones siempre en función de lo que arrojen estos datos, ¿no? En principio no hay marcha, o sea, de momento se mantiene las comunicaciones con Cantabria, no sé si también con La Rioja y Navarra. Pues las comunicaciones con Cantabria todavía no han comenzado. Es decir, que estos son conversaciones que han tenido lugar entre ambas comunidades autónomas, que tienen un régimen. Nosotros esperamos que puedan hacerse realidad a partir del lunes de la semana que viene, en línea con lo que ha venido proclamándose o afirmándose desde el Gobierno, ¿no? Y estamos trabajando para que eso sea posible de esta manera, ¿no? Por lo que respecta al resto de las otras dos comunidades limítrofes que ha citado usted, también tiene que expresarse una voluntad clara e inequívoca por parte de sus máximos responsables para que esa movilidad interautonómica se pueda producir, ¿no? Hemos escuchado claramente al presidente de Cantabria manifestándose a favor de hacer posible esa movilidad entre Euskadi y Cantabria. No hemos escuchado declaraciones tan contundentes, tan vehementes, claras e inequívocas por parte de las presidentas de las otras comunidades uniprovinciales limítrofes también con Euskadi, tan contundentes como las del presidente de Cantabria. En cualquier caso, insisto, estamos trabajando para que esa movilidad interautonómica pueda ser una realidad a partir del lunes de la semana que viene, ¿no? Y esto no trastoca en nada de esos planes, ¿entiende usted? Bueno, son previsiones que habrá que ver. Insisto, cómo evolucionan desde la cautela, desde la prudencia, desde el compromiso con seguir analizando exhaustivamente los datos, la evolución y los indicadores. Iremos tomando decisiones acordes con este equilibrio que hay que mantener entre una progresiva apertura de la sociedad y de la economía y el más riguroso compromiso con la defensa y la garantía de la salud, ¿no? Pero los dos gobiernos han establecido una fecha, usted la ha repetido, que es el lunes 15, y sin embargo estamos viendo que estamos ante un rebrote en ámbitos tan sensibles como dos hospitales, ¿no? Sobre todo el hospital de Basurto. ¿Ustedes creen que se puede autorizar esta nueva normalidad cuando existe este peligro de rebrotes con casos tan llamativos? La nueva normalidad no se establecerá hasta que definitivamente concluya el estado de alarma. Para regular esa nueva normalidad se ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy un Real Decreto Ley cuyo contenido todavía último, definitivo, no lo conocemos, ¿no? Pero, insisto, lo que ha ocurrido no es algo que no estuviera previsto en los planes del Gobierno. Cuando iniciamos la fase de vigilancia y control, sabíamos que este tipo de supuestos se iban a producir o se podían producir, ¿no? Y lo que hicimos fue adoptar las medidas y habilitar, capacitar en nuestro sistema sanitario para poder reaccionar con eficacia, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Por tanto, no es un dato que no fuera previsible. Era previsible, estaba previsto y el proceso de desescalada estaba coordinado, digamos, con la posibilidad de que esto pudiera producirse. Por eso es importante seguir operando con cautela y seguir viendo lo que ocurre, lo que aportan los datos y la evolución a lo largo de esta semana, ¿no? Y en función de lo que aporten los datos y la evolución a lo largo de esta semana, se irán tomando las decisiones pertinentes de cara a las siguientes, ¿no? Ya, pero ustedes el sábado fueron tremendamente tajantes con la previsión. El lunes 15 pasaremos a la nueva normalidad. Hoy, con estos datos sobre la mesa, ¿el Gobierno es igual de tajante? Yo no sé, no me consta que el sábado ningún portavoz del Gobierno fuera tajante en relación con esa cuestión. No me consta, ¿no? Yo sé que hubo una rueda de prensa con portavoces del Gobierno, pero nadie se expresó de manera tajante en relación con esa cuestión, ¿no? Todo lo contrario. Sí vi apelaciones a la prudencia y a la conveniencia de seguir actuando de manera prudente, ¿no? Eso es lo que escuché yo de los pronunciamientos del Gobierno el sábado pasado, ¿no? Sí, a lo mejor tajante no ha sido la palabra más adecuada y pido disculpas por ello, pero es la fecha que se ha dado. Bueno, es una fecha aproximada, pero siempre se han dado fechas y se han hecho anuncios contextualizados
en la prioridad que debe darse siempre a la salud, ¿no? Por tanto, lo que les estoy diciendo es que la fase 3 la acabamos de inaugurar, la inauguramos ayer, la estrenamos ayer y vamos a ir, en fin, como hasta ahora, analizando la evolución de los datos e iremos cumpliendo la misión que nos asignamos cuando iniciamos la fase de vigilancia y control. Seguiremos analizando los casos, los contactos y en función de lo que resulte de la evaluación que se haga de los datos y de la evolución de los próximos días, se irán tomando las decisiones que hay que ir adoptando. Pero este es el planteamiento de siempre, ¿no? Hay miles de vascos que están pendientes precisamente de esa fecha del día 15 y me gustaría saber, sobre todo ellos, si a día de hoy el gobierno vasco garantiza que esas personas el día 15 pueden ir a Cantabria o no. Lo que el gobierno vasco garantiza es que va a actuar con la máxima prudencia, como siempre desde el principio de la pandemia ha hecho y ha anunciado que iba a hacer, ¿no? Galdetzerik, galdera zan transferentzien inguruan hirugarren fasera sartu bezain laster, batzorde mistoa biltzekotan edo gelditu zineten, ez dakit horren inguruan dagoen berririk edo aurre atzeratu daiteken. Bueno, data jarrita daukagu ja. Egia da, ministrak berak adierazi zuen bitariko batzordea telematikoki egin beharrean presentzialki egiteko nahia agertu zuen, eta horretarako ezinbestean Madrilen dagoen egoera ikusita atzeratu egin behar zen. Data jarrita daukagu, hilaren 25ean izango de. Izango da Madrilen eta modu presentzialean hori hitz egin daukagu dagoeneko. Beraz, zer okertzen ez bada eta ez du horrelakorik espero, hilaren 25ean presentzialki Madrilen bitariko batzordea egingo da, hitzartutako transferentzia horiek gauzatzeko eta egiaztatzeko. Hiru eskumen horietaz aparte, gero aparteko bileraren bat izango duzuen egutegiari berriro heltzeko, nola doan, 3 hilabeteko tarte horrekin jarraitzen duzuen? Bueno, egia da, horri buruz hitz egingo du, logikoa denez, eta nik nire planteamentua adierazi nuen, gobernu zentralaren partetik ez dut ikusi gure planteamentua ez denik, aitzitik, ondo ikusten dute printzipioz, baina hori hitzartuta ez dago. Egia da baita ere, bien bitartean guk hemen hauteskunde batzuk ditugula, eta oso zaila dela hemendik planifikatzea datorren legealdian beste gobernu batek kudeatu beharko lukeena, ezta? Baina, bueno, egutegia gaurkotu beharra dago, eta logikoa eta koherentea ulergarria da egutegiaren gaurkotze hori automatikoki, sistematikoki egitea izan dugun atzerapenaren arabera. En esa actualización del calendario que en principio se podría plantear en la reunión, el Gobierno vasco en la materia de la seguridad social, aparte de ese estudio que estaba previsto o contemplado que se hiciera, ¿piensa pedir algún cambio, algo más que el estudio para esa fecha? A ver, de lo que estamos hablando en principio es de una actualización del calendario, algo que es imprescindible para tener un escenario en el que poder ir trabajando, ¿no? Pero es un escenario en el que trabajará el Gobierno de Madrid, recientemente constituido todavía, y el Gobierno que salga de las urnas que vayan en las elecciones que se van a celebrar el 12 de julio, ¿no? Por tanto, resulta muy difícil avanzar mucho más en la concreción, en la definición de los detalles de un escenario de trabajo que no corresponderá gestionar a este Gobierno, ¿no? Por eso, en fin, parece lógico que en principio la actualización del calendario se lleve a cabo de manera ordenada, sistemática, con un retraso de las fechas equivalente al retraso que han experimentado las actuaciones como consecuencia de la crisis sanitaria, pero poco más podremos avanzar en relación con el escenario de trabajo, insisto, porque claro, en fin, nosotros estamos llamados a las urnas, como bien se sabe, dentro de un mes estaremos celebrando elecciones y estamos hablando de un escenario de trabajo y de un calendario que gestionará por parte de Vasca un gobierno que no es el actual, sino el que resulte de las elecciones del 12 de julio, ¿no? Cristina Uriarte hezkuntza sailburua ere hemen dagoela, eragileekin izaten ari zareten kontaktu horien barruan, jarraitzen du hezkuntza saila pentsatzen presentzialki aurrez aurreko klaseak izan daitezkeela lehenengo A plan horretan jasotzen den bezala hori aurrera eramateko modua egongo dela, hori da A plana, zen neurrirekin eta haurtzaindegiak, haurreskolako partzuergokoak ere orain ekainaren 22an hasiko diren honetan, ze segurtasun neurrirekin hasiko dira?
Hasita lehenengo galderarekin, guke aurrikusi dugu 3 eszenatoki ezberdin, pentsatuz, eszenatoki ezberdinetan egon gaitezkela. Lehenengoa da presentzialki hastea. Momentu honetan aurrikuspinak eta orain arte ikusita nola dagoen evoluzioa, gure aurrikuspena da, baina hori azkeneko momentu arte ezin dugu esan, denak presentzialki hastea, baina normaltasunez, baina neurri batzuekin. Eta hori, egun hauetan eta hurrengo hilabetetan ere zehaztu behar izango ditugu, egoeraren arabera. Jarraitzen dugu horretaz pentsatzen, eta bai, hau da lantzen ari garena, momentu honetan eragileekin, beti urtero egiten den bezala, ekainan atera behar dugu hurrengo kurso hasierako ebazpena, hor jasotzen dira zenbait, nola egin behar diren ikastetxenen planifikazioak, hor baita agertzen da nola ikastetxe bakoitza egin behar du kontingentzia plan bat, eta protokolo bat, pasatzen bagara egoera batetik bestera, nola egin daiteken, eta hori da momentu honetan lantzen ari garena, eta beraiekin kontaktuan gaude, beraien ekarpena jasotzen, eta trukatzen pizka bat informazioa, lehen bailean ateratzen dugun ja ebazpen hori, zeratik hori normalean ateratzen dugu kainaren erdi aldera, ez? Eta hori da gure momentu honetan lantzen ari garen eta gure planifikazioa. Bai, noski ikusten dugu 3 eszenatoki, momentuz aurrikuspenak dira, egoera honetan, pentsatuz, iraian, nola egongo garen, nahiko normaltasun batean, bueltatzea presentzialtasun guztiarekin. Gero birusa edo pandemia aldatzen dela eta osasun saiatik esaten badigute beste neurri batzuk hartu behar baditugu, hor aurrikusita izan behar dugu eta prestatuta egon behar gara 2. eszenatoki batera pasatzera edo 3. eszenatoki batera pasatzeko. Hori da pizka bat gure planifikazioa eta lantzen ari garena eragileekin, baina momentuz hori da mahai gainean daukaguna. Eta aurreskolena esaten duzuna, noski momentu honetan aurreskolak prestatzen ari direla beraien planifikazio, prebentzio planak, zelako neurriak osasun sailaren laguntzarekin, zaratik hori beraien indikazioekin edo beraien jarraibideekin prestatzen ari dira, eta ziurtasun neurri guztiarekin datorren 22an espero dugu irekitzea. Daitezkeen, zen neurri aurrera eraman daitezkeen? Bai, hori pizka bat, asteburuntan atera dugun dekretuan, hor markatzen dela aforo edo ratioa 160 izan behar dela. Momentu honetan hor, badaukagu eskaera bat, familien partetik, gizarteen partetik, konziliazioari laguntzeko, eta bai, azkenean jendea bueltatzen ari dela bere lanetara. Orduan, guazen ikustera, zenbatume, aforo edo kapazitatearen arabera ikusiko dugu, eta hori pizka bat zehazten ari da. Baina neurri guztiak hor egongo direla, eta material eta guztiz erosita dago, eta suposatzen eta aurreskoletan dagoela. Consejera, que se mantiene o la primera idea sigue siendo la de presencialidad en las clases en septiembre. Sí, nosotros hemos hecho una propuesta, una planificación que estamos trabajando en estos momentos con la comunidad educativa en el sentido porque tiene que estar recogida en lo que es la resolución de inicio de curso que habitualmente se traslada a los centros para decir cómo se va a desarrollar el curso siguiente, y ahí a la vista de de que estamos en un final de curso atípico, porque no ha sido normal, y por otro lado la previsión del curso que viene, que siempre va a ser teniendo que tener en cuenta una serie de medidas, pensamos que se pueden dar 3 escenarios. Pensamos que tal y como está evolucionando y las previsiones que se nos van trasladando de la pandemia es que se pueda iniciar con una presencialidad de todas las etapas y todos los cursos, con las medidas que estamos comentando. Puedan ser de adaptación del currículum, puedan ser programas de refuerzo debido al final de curso que hemos tenido, y luego también una serie de medidas de seguridad e higiene en el sentido de que tenemos que seguir estando vigilantes hasta que realmente podamos decir que estamos en una situación post-COVID, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese sería el primer escenario al que esperamos, desde el convencimiento dentro de las medidas que en estos momentos disponemos o de las informaciones que en estos momentos disponemos, que es lo que nos gustaría. Desde luego tenemos que estar preparados para otro tipo de escenarios, también hay posibilidades de que haya rebrote, como decía también el consejero portavoz, siempre tenemos que estar vigilantes y con la
previsión de que pudiera darse un rebrote y entonces de ahí que planteemos otros 2 escenarios. Un segundo escenario en el que vaya que tomar unas medidas de seguridad e higiene más restrictivas que nos hagan combinar una docencia presencial y no presencial, con lo que pueda conllevar todo ello en la organización de los centros, para lo cual los centros en estos momentos, bajo una serie de orientaciones que también aparte de las que se les han dado ya hasta ahora, se les pueda dar adicionalmente en próximas fechas, pues elabore cada centro su propio plan de contingencia y su propio protocolo para organizarse en una situación en la que tenga que tener una docencia mixta, por así decirlo. Y bueno, y esperemos y no deseemos llegar a un tercer escenario en el de confinamiento como el que hemos tenido estas últimas semanas, meses, por así decirlo, pero bueno, que también tendríamos que estar pensando que si se pudiera dar, pues bueno, que no nos pille como nos pilló la vez pasada, sino que bueno, pues ya estamos más preparados en todos los sentidos. ¿Y el planteamiento de 15 alumnos por clase que plantea la ministra Celaá, en cuál de los escenarios encajaría? ¿En el segundo? A nosotros, más que hablar de un 15 alumnos por clases, lo que estamos hablando es intentar que el número de alumnos, que el alumnado mantenga un distanciamiento mínimo en una serie de condiciones de seguridad. Se puede hablar de 15 alumnos, pero podríamos hablar en función de las dimensiones del aula, pues de otro tipo de número de alumnos. Aquí nosotros lo que hacemos es primar la medida de distanciamiento más que un número concreto por aula. Y entonces eso es una cuestión de que, bueno, pues si hay que tener un mayor distanciamiento y otras medidas más restrictivas, pues eso estaría más previsto hacia un escenario 2, por así decirlo. En estos momentos tenemos un número de alumnos por aula que puede variar de unos centros a otros y que puede variar de unas aulas a otras en función de, pues bueno, de la matriculación. Tenemos números muy distintos y entonces yo creo que, bueno, esperemos que volver con todo el alumnado en clase, bueno, pero tomando ciertas medidas de seguridad. Sí, yo brevemente, únicamente, porque estamos saltando de temas, nos podría decir el portavoz la fecha de la comisión mixta, que en castellano creo que no se ha dicho. Sí, como les adelanté en una ocasión anterior, la ministra, en la última conversación telemática que mantuvimos, expresó su deseo de que la comisión mixta de transferencias pendientes se celebrara de manera presencial. Bueno, finalmente hemos fijado fecha para esto, será el próximo 25 de junio y se celebrará en Madrid, en principio de manera presencial, que era el deseo expresado por la propia ministra, ¿no? Y en esa comisión mixta de transferencias abordaremos las 3 materias que acordamos en el mes de marzo y que quedaron pendientes de ratificación como consecuencia de la crisis sanitaria. Mateo Haurreskolak, perdone que le han preguntado, quería una aclaración simplemente. ¿Va a ser condición indispensable que los progenitores estén trabajando de forma presencial o también va a incluir a aquellos que estén teletrabajando en casa? A ver, en las Haurreskolak, bueno, como en el resto de las guarderías también yo creo que sería deseable es dar prioridad realmente a los que necesitan una medida de conciliación, es decir, en los que tuvieran que estar trabajando presencialmente, pero eso no quiere decir que no se pueda también otro tipo de personas, pues bueno, que estén teletrabajando, poder solicitar el que su hijo vaya a la haurreskola. Pero claro, tenemos que intentar priorizar realmente las necesidades y en ese sentido, pues bueno, pues se priorizará las personas que tengan que acudir dentro de la unidad familiar, ya sean los 2 tutores o progenitores o uno en el caso de familias monoparentales, pues bueno, pues que en base a sus necesidades de conciliación con su vida laboral, pues pueda necesitar. Eso no quiere decir que, bueno, pues una vez que estén cubiertas esas, que si realmente también se atiendan a otro tipo de necesidades, en este caso de teletrabajo. Chicos, yo lo siento, pero quizás sin perder la prisa.